Lo dijo él. A primera hora. Bueno, ayer ya lo alertábamos en este espacio, lo alerté en el comentario. Finalmente ocurrió lo que se veía venir, y era la proclamación sin tropiezo alguno de los resultados oficiales de la última consulta popular y el referéndum constitucional. Una vez más, lo dije ayer, lo ratifico hoy. Saludo que a nadie se le haya ocurrido presentar recursos en contra de los resultados electorales. No ocurrió a nivel de las provincias, no ocurrió a nivel del Consejo Nacional Electoral, no ocurrió a nivel del Tribunal Contencioso Electoral, y ayer quedaron en firme, y ahora lo que corresponde es la publicación en el registro oficial de los resultados del referéndum del 16 de noviembre. Eso ha sido bastante rápido, ¿ah? En 15 días esto fue evacuado, y ojo que el calendario electoral establecía una serie de pasos e incluso preveía que para el 5 de enero estén proclamados definitivamente los resultados, obviamente tomando en cuenta los tiempos, la presentación de recursos de impugnaciones, recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero esto ha sido muy rápido. Hablemos con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que está conectado con nosotros vía telemática desde el Manso Guayas. Señor ingeniero, le saludamos mi compañera Andrea Orbe, quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Andrea. Buenos días, Fabricio. A las órdenes. Gracias. Oiga, bueno, hagamos una evaluación del escrutinio, porque esto fue muy rápido. Yo le pregunto si se esperaba que esto sea así de rápido. Bueno, yo creo que la ciudadanía tiene que comenzarse a adaptar a la eficiencia del Consejo Nacional Electoral. Todos los últimos procesos electorales han sido trabajados en una forma ágil. Los resultados han sido proclamados también en una forma muy eficiente. Pero claro, en esta ocasión se trataban, si bien es cierto, eran 4 preguntas, eran 4 elecciones, porque había que, en cada junta receptora de voto, había que elaborar un acta por cada una de ellas, y las juntas provinciales electorales a su vez tenían que hacer las evaluaciones de esas actas o de esos resultados, para efecto de proclamar los resultados definitivos. Pero sí, hubo mucha eficiencia. Yo quiero destacar el hecho de que los miembros de las juntas receptoras de voto estuvieron muy bien capacitados, y eso hizo que no tuviéramos inconsistencias numéricas significativas y que se pudieron resolver muy rápidamente. Y todo esto contribuyó pues a esto que estamos celebrando hoy día, la eficiencia en haber proclamado resultados muy rápidos. ¿Cómo evalúa en ese mismo contexto, ingeniero, todo lo que ocurrió dentro de este marco electoral? Sobre todo esta campaña, la campaña que se realizó previamente a la consulta y referéndum. Primero, hay que destacar algo. Los periodos de campaña están perfectamente establecidos en la norma. Y claro, hay mucha suspicacia por el hecho de que las organizaciones políticas en un momento dado se adelantan a esos periodos, pero los periodos de control de campaña realmente son los periodos que están establecidos en el calendario electoral. Por otro lado, hay mucha inquietud en relación al descontrol que existe sobre la publicidad que se da o toda la campaña que se da en redes sociales. Pero ahí hay un vacío legal por parte de la ley ecuatoriana, y que es muy generalizado a propósito en América, y en conversaciones con miembros de otros consejos nacionales electorales de otro país tienen la misma situación. Y es el hecho de que las redes sociales no están contempladas como materia de control en el caso de la pre-campaña electoral. Y eso obviamente causa molestia, causa inquietud y fastidio también, por supuesto. Pero es algo que nosotros no hay un marco legal que nos permita actuar. Ya le vamos a preguntar y a profundizar sobre el tema de redes sociales, porque sí creo que hay que abordar esto para el futuro, pero antes, para no desviar mucho de lo que ha pasado ahora mismo. Todo funcionó muy rápido en el sentido de las provincias, no hubo ningún tipo de tropiezo, igualmente con la llegada del material electoral, con las votaciones desde el exterior, ingeniero. No, en absoluto. Incluso las votaciones en el exterior, que lamentablemente no se pudieron dar en algunos sitios, pero todos los paquetes electorales y las actas estuvieron acá para ser revisadas y contabilizadas en un momento dado, y hubo mucha eficiencia.
en el caso de Europa, por ejemplo, y de España, una asistencia masiva, pero los miembros de las juntas receptoras de votos designados y las autoridades consulares que estuvieron al frente de este ejercicio en el exterior también fueron muy eficientes y por eso pudimos dar pues los resultados tan rápidamente. Y a nivel, por ejemplo, de algunas provincias, tampoco absolutamente a nadie se le ocurrió presentar algún tipo de reclamación. Eso es una buena noticia también, ¿verdad? Por el hecho de que, primero, las organizaciones políticas acreditaron delegados en prácticamente todas las juntas receptoras de voto, y me estoy refiriendo a ADN y a Revolución Ciudadana. Hubo una asistencia masiva de observadores por cada una de las en los recintos electorales. Y eso también garantizaba el hecho de que estaban mirando que las cosas se hagan correctamente. Pero cuando hay esa observación masiva, también permite tener certezas en relación a los hechos de que no van a haber impugnaciones. Por supuesto, siempre podrán haber criterios antojadizos después de que hubo tal situación que afectó la transparencia, pero para eso son precisamente los observadores de las organizaciones políticas, para que cuando se hagan las audiencias públicas de escrutinio en las delegaciones provinciales o en el Consejo Nacional Electoral planteen su queja, y no han existido. Ok, quisiera entonces retomar el tema. Retomar De el las tema redes. de las redes sociales, y usted nos decía, ingeniero, sobre que hay un vacío general en donde el Consejo Nacional Electoral entonces casi que tendría las manos atadas. Pero ¿cómo se explica entonces, por ejemplo, y nosotros lo hemos comentado aquí también en cabina, las sanciones que se impusieron también al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, cuando su infracción también se dio por redes sociales? ¿Por qué no ahora con quienes infringieron esta ley? Bueno, primero, esas son sanciones por participar en campañas políticas, ¿verdad? Y porque se entiende que son campañas políticas y se puede acreditar a una persona. En este caso son autoridades que están prohibidos en épocas electorales a hacer campañas políticas. Eso es diferente a la campaña en términos generales de promoción en favor de un candidato u otro, en los cuales no existe un responsable en un momento dado que pueda uno decir, este es el que está haciendo campaña. Pero usted, ingeniero, ahí le corto un ratito, porque a usted no le llamó la atención que un día antes de la campaña, incluso días antes de la campaña, varios ministros salieron en redes sociales a decir que iban a votar por el sí. Yo tengo aquí unos cuantos que están en redes sociales que decían, por ejemplo, Carolina Jaramillo, sí al 24% tasa de pobreza, sí a más, sí recuperación, sí. Y luego la que ahora es viceministra de Cultura tiene un mismo post, y así varios ministros que le pudiera yo también nombrar. ¿No le pareció que eso era ya infringir, la ley? Si es en periodo de campaña, sí es infringir la ley. Si no es en periodo de campaña, no pueden ellos hacerlo. O sea, el decir en silencio Insisto en esto, electoral, quizás me expresé mal. esto fue en silencio electoral. Esto ocurrió justamente en los días de supuestamente el silencio electoral. Claro. El sábado previo a las elecciones, digamos a la consulta, que es o rige el silencio electoral. Y esto más bien generó un ruido tremendo en redes. Bien. Existe en el Consejo Nacional Electoral las áreas pertinentes que hacen las evaluaciones sobre este asunto respecto a llevar adelante el control de campañas electorales, y no solamente por la campaña propiamente dicho, sino también para verificar costos. Por lo tanto, deben haber los informes pertinentes, porque yo coincido con ustedes, eso infringe la ley y debe ser materia de sanción. La ley es para todos, la ley no es pues para hacer medida en función de los intereses o de las conveniencias. En lo personal, yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que actuar con rigidez en relación a todos estos aspectos. Y como usted dice, estoy seguro, y confieso que simplemente lo estoy mencionando, estoy seguro que la información que se ha generado o que se está generando por parte de las áreas pertinentes en relación a la evaluación de estas cosas tendrá que ser conocida, y si es el caso tendrán que ser sancionadas definitivamente. ¿Conoce si ya hay procesos abiertos dentro del Consejo Nacional Electoral sobre esto? A nivel de pleno, el Consejo Nacional Electoral no nos ha llegado la información todavía. Esto va siguiendo ciertos trámites internos con las evaluaciones y sostener obviamente las pruebas pertinentes para efecto de que se pueda tener
el caso lo suficientemente sustentado para poder actuar. A ver, ahí quiero, y permítame insistir, porque esto que estamos conversando en esta parte es importante. Si un ministro de Estado, si una autoridad, durante el sábado, previo a un proceso electoral, como el que acabamos de tener el 16 de noviembre, el sábado 15, fue evidente que entre el viernes 14 y el sábado 15, en redes sociales, ministros de Estado abiertamente mostraron su apoyo a la tendencia a favor del sí en el referéndum y consulta popular. Eso, le pregunto a usted, ¿es o no una infracción electoral? Permítame insistir, ingeniero. Bueno, yo le contesto francamente, sí, lo considero infracción electoral. Porque tomaríamos como referencia inclusive la, entre comillas, jurisprudencia que se generó a partir de las sanciones tanto al alcalde de Quito cuanto al alcalde de Guayaquil. Es correcto, y le estoy contestando en conciencia lo que yo pienso, es infracción electoral. Y estoy convencido que deben estarse llevando adelante la preparación de toda la documentación pertinente para ser sometida ante el Consejo Nacional Electoral. Es una infracción electoral. Es que me parece importante su respuesta, ingeniero, y la valoro porque creo que es lo correcto. Es decir, yo he cuestionado en lo personal el hecho de que el silencio electoral que antes del advenimiento de la comunicación digital, de las redes sociales, era un espacio destinado a la reflexión, ¿no? La campaña hasta las 23 horas con 59 minutos del jueves, antes del domingo de elecciones, luego viernes y sábado para reflexionar, cero campaña política en las calles, nada en los medios de comunicación, pero resulta que las redes no están reguladas y hace un ruido tremendo, y por eso yo sostengo que ya el famoso silencio no existe por el tema y el ruido que se hace en las redes sociales. Yo le pregunto a usted si esto habría cómo regularlo en la ley, ¿hay alguna manera, sobre todo por lo que estamos hablando, del papel de autoridades y de ministros para que quede expresamente establecido y prohibido en la ley, ingeniero? Fabricio, yo quiero ser enfático en lo que acabo de afirmar. Lamentablemente las normas no nos permiten a nosotros tomar acciones sobre esto que estamos llamando redes sociales, ¿verdad? El control de la campaña electoral se restringe a lo que es medios, prensa, radio, televisión escrita y obviamente canales digitales que estén debidamente registrados. Lo que está sucediendo en redes sociales es incontrolable, porque no existe una norma, y como dije hace un momento en reuniones con gente representativa de otras funciones electorales de otro país, en todas se está presentando esta situación. Ahora, le corresponde a la Asamblea Nacional llevar adelante los análisis pertinentes para que se den estas reformas y otras más. Y perdóneme, y voy a hacer referencia, escuchaba que se plantea una reforma en relación al periodo de la ley seca, acortarlo. Pues yo creo que más importante que aquello, hay aspectos que tienen que ser revisados en la ley integralmente y que lamentablemente se tiene que hacer un año antes de una elección. Y en este momento lo único que tenemos hasta el mes de febrero, porque ya en febrero nos declaramos en periodo electoral. Olvídese que ya no hay tiempo, ya no va a haber tiempo porque ya estamos 2 de diciembre, ya es semana de fiestas de Quito, el 22 habrá el receso legislativo hasta el 5, ya no va a haber tiempo para una reforma, es decir, para las elecciones de 2027 vamos a tener la misma legislación. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué habría que incorporar desde su óptica? ¿Qué hubiese sido bueno incorporar para las elecciones de 2027, ingeniero Pita? Bueno, controles a esto que hemos estado conversando, por ejemplo, más en relación, por ejemplo, a los requisitos para ser candidatos, en relación, por ejemplo, a los requisitos para que las organizaciones políticas puedan sobrevivir y no estemos llenos de organizaciones políticas que no tienen ninguna significación de carácter electoral, ni siquiera de presencia en sus diferentes circunscripciones, pero que al amparo de que poderse unir en un paraguas de una organización política grande, pues van salvándose y lamentablemente es lo que tenemos, 200 y pico de organizaciones políticas en todo el país que no tienen peso significativo en ningún caso. Uh-huh. Digamos que en el tema de los servidores públicos, la norma es clarísima, ¿no?
O sea, dice que los servidores públicos, dice la norma, que en ejercicio de sus funciones induzcan al voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política o una candidata o candidato, tienen una sanción según el Código de la Democracia. En ese sentido, yo le quisiera preguntar, ingeniero, usted nos comentaba entonces que esto podría ser parte de un proceso de alguna instancia dentro del Consejo Nacional Electoral, pero en el Pleno no se discute también esto, no hay posibilidad de que en el Pleno ustedes puedan poner sobre la mesa esta discusión. No, nosotros trabajamos sobre la base de reglamentos que se ajustan a lo que determina la ley. Y en un momento dado, si hay alguien que siente que tiene los fundamentos pertinentes para presentar una demanda, una denuncia respecto a una infracción electoral sobre la base de hechos, por ejemplo, sobre lo que estamos conversando, obviamente serían analizados en los niveles que corresponden y nosotros conocidos. Siempre existe también el Tribunal Contencioso Electoral, que al final del día es el que aplica la justicia electoral. Y mire usted, sobre estas cosas no ha existido ninguna denuncia, ni en el Consejo Nacional Electoral, ni en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿No podrían entonces ustedes levantar aquella denuncia hacia el Tribunal Contencioso Electoral? No nos corresponde a menos que tengamos nosotros los fundamentos pertinentes y la base legal que corresponde. Y es donde, yo insisto, hay vacíos importantes que no son corregidos. Ingeniero, dejemos de lado el tema del referéndum y un poquito lo que ha pasado en la campaña, miremos un poco hacia adelante. A esta hora hay una denuncia que ha sido presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral por parte del CNE respecto de el manejo de las cuentas de Revolución Ciudadana en las campañas electorales anteriores. ¿Puede explicar al país en qué consisten estas reclamaciones que ha hecho el CNE? Las organizaciones políticas están obligadas a presentar al Consejo Nacional Electoral sus cuentas de campaña, a efecto de que puedan justificar el origen y destino de los recursos que son utilizados en las campañas. Además, obviamente, de justificar los recursos que el Estado les asigna para sus campañas electorales. Y obviamente lo que el Estado les asigna para la supervivencia de las mismas organizaciones políticas. En este caso específico, la organización política no ha presentado sus cuentas de campaña, no obstante que se les ha insistido o presenta con errores, de tal manera que también han sido insistidos las organizaciones políticas respecto a las correcciones que deben hacer. Entonces, cuando nosotros determinamos que existen este tipo de situaciones, necesariamente tenemos que pasar esa información a quien va a aplicar, insisto, la justicia electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Y ese es el caso de la Revolución Ciudadana. Es la única organización política que no ha presentado, digamos, los documentos en regla, como usted lo acaba de explicar. Hay otra que se me escapó en este ¿Ya? momento, me disculpo por eso. Ok, y el trámite es la denuncia del CNE ante el contencioso. ¿Y el contencioso qué tiene que hacer? Bueno, revisar que la documentación que nosotros hemos presentado, hemos trasladado a ellos, tienen los fundamentos legales pertinentes y aplicar las sanciones. Las sanciones pueden ir en contra de el responsable económico, la autoridad del partido y los candidatos. Correcto, vamos a estar expectantes de aquello porque desde Revolución Ciudadana ya se habla de digamos, una acción persecutoria. ¿Usted cómo responde ante estos señalamientos de que se trata de una acción dirigida a esta organización política? Nosotros actuamos de acuerdo a la ley, Fabricio. Nosotros no tenemos ningún afán en hacer acciones persecutorias contra nadie. No es nuestro interés, no estamos en esa línea. Lo que tenemos que hacer, estamos obligados a aplicar la ley, porque cuando no apliquemos la ley también podemos ser materia de sanciones también por parte de Contraloría General del Estado o de alguna denuncia ante el mismo Tribunal Contencioso Electoral por respecto a inacciones en este sentido. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es defenderse, ¿verdad? En el supuesto caso no consentido de que el Consejo Nacional Electoral no está actuando dentro del marco de la ley, pues bueno, ellos pueden demostrarlo perfectamente ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ese es el espacio en donde ellos pueden plantear. Lo otro son declaraciones que buscan simplemente justificar una situación, pero dentro del marco de la ley es en el Tribunal Contencioso Electoral que tienen que responder.
Correcto, ingeniero. Gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Muy Gracias, amable. ingeniero. Gracias, a sus órdenes siempre. Gracias a Enrique Pita, que ha estado con nosotros, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, luego de que han quedado oficializados, sacramentados los resultados de la consulta popular del referéndum constitucional del pasado 16 de noviembre. En apenas 15 días se logró justamente la oficialización de los resultados, luego de que en ninguna zona, ni a nivel local ni a nivel nacional, se presentaron reclamaciones en torno a los resultados numéricos y la naturaleza del escrutinio. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.